Despertó en un bosque, pero no según el patrón gastado como suele ocurrir a menudo en los libros, donde el protagonista cae del cielo, recuerda su vida pasada, agarra de inmediato una espada y empieza a filosofar. Simplemente abrió los ojos, tumbado boca abajo en la hierba húmeda, y durante varios segundos no entendió absolutamente nada. Primero estuvo el olor, tierra húmeda, hojas podridas, resina de árbol. Luego el sonido. En algún lugar alto gritaba un pájaro. Algo corría rápido por las ramas y muy cerca, un poco a la izquierda, goteaba agua. Después llegó el cuerpo. Dolor en los hombros, la palma entumecida, un rasguño en la mejilla. Se sentó. El bosque era espeso, oscuro, alto. Los árboles estaban tan cerca unos de otros como si cerraran la vista a propósito. Ningún camino, ninguna señal, ninguna ciudad. Solo bosque, silencio y la sensación de que había acabado muy lejos de todo lo familiar. No recordaba cómo había llegado allí. Y eso era lo peor de todo. El nombre tampoco apareció de inmediato. Luego, como un fragmento, como una palabra en la punta de la lengua que no puedes atrapar durante mucho tiempo. Lynn. Sí, Lynn. Se levantó lentamente y lo primero que hizo fue examinarse. Ropa sencilla, extraña para su memoria, pero cómoda. Una túnica corta, pantalones ásperos, botas blandas de cuero. En la cintura, un cinturón de cuero. Ningún arma, ninguna cosa. Estaba de pie y solo entendía una cosa. Había que moverse. Si no sabes dónde estás, primero busca gente, luego agua, luego refugio. Eso no era conocimiento de este mundo. Era sentido común. Lynn caminó. Las primeras 2 horas simplemente caminó. El bosque no cambiaba. Árboles, arbustos, musgos, raíces. En algún lugar lejano pasó fugazmente algo grande, gris-marrón, y Lynn se detuvo al instante. Pero la criatura desapareció antes de que pudiera entender qué había sido. Quizá un ciervo, quizá otra cosa. No fue a comprobarlo. Media hora después encontró un arroyo. Pequeño, limpio, de agua fría. Lynn bebió, se lavó la cara y se sentó en una piedra cercana. Solo entonces empezó a comprender hasta qué punto todo aquello era extraño. No entendía dónde estaba. No entendía cómo había llegado allí. Ni siquiera entendía si allí había gente. Y aún así, había otro hecho extraño. Le parecía que lo estaban vigilando. Al principio era solo una sensación. Luego un susurro. No uno. Varios. Ligeros crujidos de ramas en algún lugar a su espalda. Demasiado silenciosos para ser casualidad. Demasiado regulares para no notarlos. Lynn no se giró de inmediato. Estaba sentado, fingiendo que bebía agua y pensaba. Si lo vigilan, significa que hay alguien. Si hay alguien, no está solo. Si no está solo, no debe entrar en pánico. Se levantó y siguió adelante como si no hubiera notado nada. Pero ahora ya estaba escuchando. El susurro se repitió. Luego, otra vez. Y entonces Lynn comprendió. No era un animal. Los animales se mueven de otra forma. Demasiado cuidadoso. Demasiado uniforme. Un ser humano lo seguía. Lynn no corrió. Eso habría sido estúpido. Si te persiguen y echas a correr, quien va detrás de ti entiende de inmediato que has notado la vigilancia. Y si la persona es cautelosa, o se esconderá o atacará desde una posición ventajosa. Lynn eligió otra cosa. Fingió que seguía caminando, pero cambió ligeramente la ruta. Salió a un pequeño claro, donde los árboles estaban más separados y el suelo estaba cubierto de hierba alta. Luego se detuvo junto a un tronco caído, se agachó, como si intentara recuperar el aliento. Se dio 2 minutos. Luego se apartó bruscamente hacia un lado, rodeó un árbol y se ocultó detrás de los arbustos. Esperar era difícil. El corazón latía despacio, pero con fuerza. Las manos estaban húmedas. En la cabeza no había nada y al mismo tiempo demasiados pensamientos. Y entonces hubo movimiento. Una pequeña figura salió con cautela al claro, mirando a los lados. Lynn solo veía la silueta, baja, delgada, con algo parecido a una larga capa de pieles. La figura se detuvo donde él acababa de estar sentado y empezó a girar la cabeza.
Lin no entendió si era hombre o mujer, pero sí entendió que había llegado el momento. Saltó. La persona en el claro ni siquiera alcanzó a gritar. Lin la derribó, la presionó contra el suelo y le arrancó de las manos una lanza corta de hueso y madera. Durante un segundo forcejearon. Luego, la figura se quedó inmóvil. Lin presionó al desconocido con más fuerza y solo entonces vio el rostro. Era una chica, muy joven, quizá de su edad. El cabello oscuro, trenzado en toscas trenzas. Llevaba una extraña vestimenta primitiva. Cuero, piel, huesos como adornos, correas atadas alrededor de la cintura y los hombros. Pero lo que más sorprendía eran sus ojos. Alerta, furiosos, asustados al mismo tiempo. Dijo algo de forma brusca y rápida. Lin no entendió ni una palabra. Ella intentó soltarse. Él la retuvo. Y entonces la chica volvió a hablar, ya más fuerte, casi gritando. El idioma era extraño, pero familiar, muy familiar. Lin se quedó inmóvil. No lo entendía todo, pero captaba el sentido. Como si su habla fuera cercana a su lengua natal, solo que parte de los sonidos estaba cambiada, parte de las palabras confundida, y algunas terminaciones eran distintas. La chica siguió hablando, y Lin empezó a distinguir palabras sueltas. Suéltame, ahora. Padre, rey, morirás. Él parpadeó. ¿Rey? Repitió en voz alta. La chica dejó de resistirse por un segundo. Lo miró fijamente y volvió a decir algo rápido. Lin comprendió de pronto. No solo lo amenazaba. De verdad creía que él había cometido algo terrible. Y además entendió que quizá no debía ser demasiado brusco con ella. Lin aflojó lentamente el agarre y retrocedió un paso. La chica enseguida se arrastró hacia atrás, levantó la lanza y la apuntó contra él. Lin levantó las manos. «Tranquila», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Hablas? ¿Nuestra lengua?» Las palabras eran extrañas, quebradas, pero el sentido era claro. Lin asintió lentamente. Un poco. La chica se puso aún más alerta. «¿Quién eres?» Él guardó silencio. ¿Qué responderle a una persona si tú mismo no sabes dónde estás? Lin, dijo finalmente, señalándose a sí mismo. Mi nombre es Lin. Ella repitió con cautela, como probando el nombre en la lengua. Lin. Extranjero. Él asintió. Parece que sí. Ella entrecerró los ojos. ¿Me estaba siguiendo? Lin abrió las manos. Me parece que es al revés. La chica se encendió, como si él la hubiera ofendido personalmente. No te estaba siguiendo. Estaba comprobando. ¿Comprobando qué? Si eres peligroso. Lin la miró atentamente. Se comportaba con una seguridad sorprendente para su edad. No como una sirvienta, no como una fugitiva, como una persona acostumbrada a que la obedezcan. Y por fin eso encajó en su cabeza. No era simplemente una chica del bosque, era de una tribu. Y, a juzgar por sus palabras, esa tribu la consideraba a alguien importante. Dijiste. Padre Rey, pronunció Lin con cautela. La chica se enderezó, como si eso fuera evidente. Sí, Padre Rey de la tribu Jara. Lin parpadeó. ¿Tribu? Sí, tribu, una gran tribu. Volvió a mirarlo con irritación. Y tú sigues de pie haciendo preguntas estúpidas. Mejor dime, ¿eres guerrero, cazador o ladrón? Lin respondió con sinceridad. Ni una cosa ni la otra. Ella lo miró fijamente como si aquello fuera la peor confesión posible. Entonces eres inútil. Gracias. Eso no es un gracias. Lin sonrió inesperadamente. La chica no apreció su risa. Frunció el ceño y se levantó de golpe. Te llevaría ante mi padre. Él decidirá qué hacer contigo. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Y si me niego? Ella levantó la lanza. Entonces te golpearé en la cabeza y de todos modos te llevaré. Lin miró la lanza, luego a ella. Entendido. Ella se avergonzó un poco por su calma, pero lo ocultó rápidamente. Vamos, y no intentes huir. Lin asintió. Porque, en primer lugar, no había a dónde huir. Y en segundo lugar, si ella realmente era la hija del rey, eso podía explicar dónde había acabado. Y eso ya era algo. Caminaron durante mucho tiempo. La chica no dijo su nombre de inmediato.
Solo cuando el bosque se hizo más escaso y en el horizonte aparecieron las primeras señales de vida humana. Humo, troncos talados, un sendero. Ella lanzó por encima del hombro. «Me llamo Yara». Lynn repitió. «Yara». Ella asintió. «¿Lo recordaste?» «Sí». Mientras caminaban, Lynn intentaba entender mejor su habla. Con cada hora se volvía más comprensible, como si de verdad alguna vez hubiera oído ese idioma. Empezó a captar patrones. Aquella palabra, al parecer, significaba «ve». Aquella otra, «padre». Aquella, «extranjero». Algunas cosas coincidían con su idioma casi por completo, otras estaban deformadas. Eso no lo ayudaba a entender por qué era así, pero sí lo ayudaba a no sentirse completamente perdido. Yara a veces se volvía a mirarlo, como comprobando si no había huido. Pero Lynn simplemente caminaba en silencio. Finalmente, salieron al asentamiento. No era simplemente una aldea, más bien un gran asentamiento tribal, rodeado por una empalizada de troncos gruesos. Las casas eran largas, bajas, hechas de madera, arcilla y pieles. En el centro, una plaza abierta con una hoguera. La gente iba de un lado a otro, cargaba agua, reparaba redes, afilaba huesos y piedras. A Lynn lo notaron de inmediato. La gente junto a la puerta se quedó inmóvil. Un guardia llamó rápidamente a alguien de dentro. Varios niños salieron corriendo a mirar. Las mujeres se detuvieron con cestas. Yara levantó orgullosamente la barbilla. «He traído a un extranjero». La gente alrededor empezó a murmurar. Lynn sentía decenas de miradas sobre sí y ya entendía que era una mala situación. Si lo consideraban una amenaza, todo terminaría rápido. Y, efectivamente, unos minutos después salió hacia ellos un hombre. Alto, de hombros anchos, con adornos de colmillos y placas de bronce. Su rostro era duro, su mirada igual. Evidentemente, era un hombre de poder. En una tribu, el poder se ve de inmediato, por la forma en que el espacio se libera a su alrededor. Yara dijo enseguida en voz alta, «Padre». Así que ese era el rey de la tribu Jara. Miró a Lynn como si fuera barro en su lanza. El rey no preguntó quién era, de dónde venía, ni qué hacía cerca de su hija. Simplemente levantó la mano y dijo, «Mátenlo». Lynn ni siquiera alcanzó a sorprenderse. 4 guerreros avanzaron de inmediato con lanzas. Yara dio un paso brusco entre ellos. «No». El rey frunció el ceño. «Apártate, hija. No me atacó. Es un extranjero. Puede ser útil». Lynn los miraba y por primera vez comprendió de verdad cuánto de distinto era todo allí. Ningún tribunal, ninguna conversación. Extranjero significa amenaza. Amenaza significa muerte. Yara miraba a su padre con la misma furia con la que hacía poco miraba a Lynn. «Yo lo capturé sola», dijo en voz alta. «No conoce nuestro camino, no conoce nuestras leyes, no es cazador ni guerrero. Muerto no vale nada, pero vivo puede traer beneficio». El rey se volvió bruscamente hacia ella. «¿Lo estás protegiendo? Propongo una decisión razonable. ¿Te olvidas de tu lugar?» «No», pienso. En la plaza se hizo el silencio. Lynn estaba de pie y entendía. Ahora se estaba decidiendo su vida. Y nada dependía de él. El rey examinó lentamente a Lynn de pies a cabeza. Luego volvió a mirar a su hija. «¿Y qué beneficio puede haber de este extranjero?» Yara no retrocedió. «Sabe hablar nuestra lengua, casi igual que nosotros, pero no es de la tribu. Vino de fuera. Puede saber más de lo que dice. Y si no sabe, se le puede obligar a trabajar. Que sea esclavo, un esclavo vivo». Eso hizo que Lynn se quedara inmóvil. Esclavo. El rey también se quedó pensativo. ¿Eso era mejor que la muerte? No para Lynn, pero para el rey, sí. La gente de la tribu empezó a susurrar. Un anciano dijo algo sobre un regalo, otro que el extranjero podía traer desgracia. Alguien estuvo de acuerdo con Yara, alguien con el rey. Finalmente el gobernante dijo, «Vivirá». Lynn exhaló casi imperceptiblemente. Pero el rey no había terminado. Como esclavo. Yara asintió con calma, como si eso fuera precisamente lo que había buscado. Pero Lynn vio.
A ella tampoco le daba igual. Simplemente sabía ocultar sus emociones mejor que muchos adultos. El rey lo miró. No te matarán, por ahora, pero trabajarás. Y si intentas huir, morirás. Lin asintió. No tenía otra opción. Los esclavos en la tribu Jara no estaban encadenados. Eso sorprendió a Lin más que nada. No les ponían grilletes, no los encadenaban con hierro, pero los vigilaban. No les permitían salir de los límites del asentamiento. Les daban el trabajo más duro. No los llamaban por su nombre, sino por su función. Piedra, agua, madera, tierra. A Lin le dieron trabajo en la zona de construcción. Callaba, observaba y sacaba conclusiones. En el asentamiento claramente faltaba orden. Las casas estaban construidas por distintas personas de distintas formas, sin un sistema común. Los caminos torcidos. Las reservas se guardaban de manera desorganizada. La gente perdía tiempo en acciones repetitivas que podrían simplificarse. Las herramientas estaban tiradas donde fuera. Nadie contaba el tiempo y los recursos de forma constante. Lin comprendió. La tribu vivía por la fuerza, pero no por la organización. Era una brecha, y las brechas se pueden usar. Por la noche le dieron un cuenco de sopa espesa y un trozo de carne dura. Lin se sentó en el borde de la zona, comía despacio y escuchaba cómo la gente conversaba. Ya podía entender casi todo. No perfectamente, pero lo suficiente. Hablaban de la casa, de la tribu vecina, de que la temporada de caza sería difícil. Alguien maldecía por una lanza rota. Alguien hablaba de Yara. Demasiado lista, demasiado terca, igual que su padre. Lin escuchaba y memorizaba. Luego notó que alguien se acercaba a él. Era Yara. Se sentó frente a él sin ceremonias. Miró fijamente el cuenco, luego a él. «Eres un esclavo extraño». Lin se encogió de hombros. «¿Gracias? Eso no es un gracias. Lo recordaré». Ella resopló. Luego de pronto preguntó, «¿De dónde viniste?» Lin guardó silencio. Él mismo no sabía qué responder. Decir la verdad significaba admitir que no lo sabía. De todos modos era la verdad, pero quizá no la verdad que allí entenderían. «Desperté en el bosque», dijo, y no recordaba nada. Yara frunció el ceño. «¿Nada en absoluto?» «Casi nada. ¿Y el idioma?» «Lo conozco, pero no por completo». Ella lo miraba con sospecha, pero ya sin la furia anterior. «No pareces un extranjero común, y tú no pareces una simple hija del rey». Ella entrecerró los ojos. «Ten cuidado. Puedo cambiar de opinión y decirle a mi padre que eres inútil». Lin la miró con calma. «Entonces tendrás que buscar a otro esclavo que sepa escuchar y pensar». Ella no aguantó y sonrió con ironía. Ese fue el primer pequeño cambio. Lin lo notó. Al día siguiente ocurrió el primer suceso útil. Uno de los constructores dejó caer una viga y toda la estructura que intentaban levantar para almacenar grano casi se derrumbó. La tribu se disponía a repararlo todo de nuevo, gritando y maldiciendo. Lin miró el soporte inclinado, luego la fijación, luego el techo, y comprendió que el problema era evidente. Levantó la mano. ¿Puedo? Todos guardaron silencio. El maestro constructor principal lo miró fijamente. «Eres un esclavo. Solo sabes cargar cosas». Lin señaló la viga. «Si se fija aquí y aquí, la carga se distribuirá de otra manera. Entonces el soporte no se desplazará hacia un lado». La gente alrededor intercambió miradas. Alguien sonrió con burla. Alguien dijo, «Escuchar a un esclavo es una mala idea». Yara estaba cerca con su lanza y miraba a Lin con curiosidad. «Muéstralo», dijo ella. Eso resultó ser más importante que cualquier orden, porque cuando la hija del rey dice, «Muéstralo», los demás ya no se ríen con tanta seguridad. Lin se acercó, examinó rápidamente la construcción y empezó a explicar con palabras sencillas dónde colocar un soporte adicional. No conocía los términos locales, así que simplemente señalaba con las manos. Uno de los ancianos al principio gruñía, pero luego entendió el esquema y se calló. Cuando lo arreglaron todo, la estructura realmente se volvió más firme. La gente intercambió miradas. Uno de ellos dijo en voz baja, «El extranjero sabe construir». Desde ese momento empezaron a mirarlo de otra manera. Lin no fingió que aquello fuera una casualidad. Entendía que era una oportunidad.
Si quieres sobrevivir en un mundo nuevo, primero vuélvete útil. No necesariamente amado, no necesariamente libre, pero útil, obligatoriamente. Empezó a notar también otras cosas. Malos canales para el agua. El calor se iba de las casas demasiado rápido. La comida se almacenaba mal. La gente perdía mucho tiempo en desplazamientos desordenados entre tareas. La casa se hacía sin sistema. Las armas se fabricaban con calidad, pero la cantidad de defectos era demasiado grande por la falta de un modelo único. Lin no lo proponía todo de inmediato. Primero observaba, luego comprobaba. Solo después hablaba. Yara lo observaba con interés. Venía cada vez más a menudo, a veces con preguntas sobre el bosque, a veces con conversaciones sobre otras tribus, a veces simplemente se sentaba cerca mientras él trabajaba. ¿Por qué piensas todo el tiempo?, preguntó ella una vez. Lin no apartó la vista del trabajo, porque de lo contrario, moriría rápido. Eres extraño, ya lo has dicho. Lo digo de forma distinta cada vez. Él sonrió con ironía. ¿Y para qué vienes? Ella lo miró sin vergüenza. Porque mi padre te considera un esclavo. Eso significa que nadie te escuchará excepto yo. Y a mí me interesa qué dirás después. Lin asintió. Eso era honesto. Y la honestidad es el mejor fundamento para la confianza, aunque al principio la confianza sea diminuta. 2 semanas después, el rey lo llamó personalmente. Fue inesperado. Lin caminaba hacia la tienda principal con la espalda recta, pero por dentro, aún así, estaba tenso. Una respuesta equivocada y todo terminaría. El rey estaba sentado junto al fuego. A su lado había 3 guerreros mayores y una mujer sacerdotisa. Yara estaba de pie detrás de su padre, con los brazos cruzados. El rey miró a Lin durante largo rato. «Tú construiste el granero». «Sí». «Dicen que ahora es más fuerte». «Sí». «Dicen que arreglaste el desagüe». «Sí». «Dicen que haces demasiadas preguntas». Lin pensó por un segundo. «Es verdad». Uno de los guerreros resopló, pero el rey levantó la mano. «¿Por qué?» «Porque no entiendo cómo funciona todo entre ustedes». «¿Y qué? ¿Ya lo entendiste?» «No». «Pero empecé». El rey guardó silencio. La sacerdotisa junto a él susurró algo en voz baja, pero el gobernante no le prestó atención. Luego el rey preguntó, «¿Para qué vives siquiera, extranjero?» En la tienda se hizo el silencio. Lin no esperaba una pregunta así, pero la respuesta llegó de inmediato. «Para no desaparecer». El rey entrecerró los ojos. «¿Y eso es todo?» «Por ahora sí». Era una respuesta honesta, muy honesta, y por alguna razón fue precisamente ella la que funcionó. El rey guardó silencio durante un tiempo. Luego dijo, «No eres un cobarde». Lin no respondió. Yara, detrás, sonrió apenas perceptiblemente. El rey continuó, «Eres útil, pero recuerda, eres un esclavo. Tu cabeza me pertenece». Lin asintió. «Lo entendí. Y si eres aún más útil, pensaré qué hacer contigo después». No era una orden misericordiosa, era la primera grieta en el muro. Lin lo sintió. El invierno en la tribu Jara llegó rápido. El frío se intensificó. La casa se volvió más difícil. La gente empezó a gastar más fuerzas en sobrevivir. Varias familias estaban enfermas. En uno de los campamentos lejanos se estaba acabando la reserva de carne seca. El rey estaba nervioso. Lin lo veía. Y entonces hizo aquello que lo cambió todo. Propuso un sistema de almacenamiento y distribución. No de inmediato. No en voz alta. No con un discurso. Simplemente un día mostró cómo se podía dividir la carne para que se conservara más tiempo. Luego explicó cómo secarla en tiras finas. Después propuso organizar un almacén común y no dejar las reservas separadas en cada familia. Luego marcar quién recibió cuánto y cuánto devolvió. Al principio la gente se resistía. Siempre no lo habían hecho así. ¿Para qué contar? Si se deja todo en común, alguien robará. El extranjero no conoce nuestras costumbres. Lin no discutía con emociones. Mostraba el resultado. Al cabo de un mes, la comida empezó a durar más. Al cabo de 2, discutían menos. Al cabo de 3, tuvieron un recurso libre. Todos lo notaron, incluso el rey. Yara fue la primera que lo dijo en voz alta. «Estás cambiando la tribu». Lin la miró. «Un poco».
No, mucho. Ella lo pronunció sin miedo, sin dudas. Y por primera vez en su voz no había solo curiosidad, sino también respeto. Y luego ocurrió algo inesperado. Una noche atacaron el asentamiento. Los atacantes vinieron del bosque del norte. Otra tribu, viejos enemigos. Los gritos de alarma levantaron a la gente demasiado tarde. Lynn se despertó por el ruido, salió corriendo afuera y vio fuego, gritos, humo, hombres con lanzas, mujeres llevándose a los niños, la guardia que no alcanzaba a reorganizarse. El rey ya estaba con armadura y gritaba órdenes. Yara estaba de pie con una lanza en la entrada principal. Lynn comprendió de inmediato. Si ahora todo iba como de costumbre, la tribu perdería a mucha gente. Y entonces empezó a pensar no como un fugitivo, sino como una persona que podía organizar. «Lleven a los niños a las casas del oeste», gritó. «No todos a la vez, en grupos de 5. Cazadores a la línea exterior. No peleen amontonados». Al principio nadie lo escuchó. Luego un guerrero gritó. «Tiene razón, hagan lo que dice». Era Yara. Gritó la orden aún más fuerte y la gente se puso en movimiento de inmediato. Lynn ya corría hacia el almacén de lanzas. Entendió rápidamente dónde estaba el punto débil del ataque. Los enemigos avanzaban por un paso estrecho entre las casas, y si allí se creaba una barrera, se podía romper su movimiento. No era el luchador más fuerte, pero sabía ver la estructura. Indicó a 2 hombres que volcaran carros pesados y bloquearan el paso. Luego gritó: «Prendan fuego a la hierba húmeda de este lado». El humo les irá a los ojos. Alguien lo hizo, y de pronto el caos se volvió organizado. No perfectamente, no de forma hermosa, pero organizado. Los enemigos empezaron a perder ritmo. El rey lo vio y por primera vez miró a Lynn no como a un esclavo, sino como a alguien que podía decidir el resultado de una batalla. Lynn no se lanzaba al frente sin pensar. No era un héroe al que le bastara una espada. Trabajaba allí donde era útil. Dirigía, distraía, cerraba pasos, gritaba órdenes, sugería dónde golpear. Y precisamente eso salvó varias vidas. Al final de la batalla, los enemigos se retiraron. La tribu sobrevivió. Cuando todo terminó, Lynn estaba de pie en medio del humo, respirando con dificultad, y de pronto comprendió que todos lo miraban. El rey Jara salió hacia él lentamente. Estaba herido en el hombro, pero se mantenía erguido. Miró a Lynn durante mucho tiempo. Luego dijo: «Hoy no eres simplemente un esclavo». Lynn no respondió. El rey miró a su gente, luego de nuevo a él. «Hoy salvaste una parte de mi tribu». Yara estaba cerca y lo miraba como si solo ahora hubiera comprendido quién era en realidad. El rey guardó silencio y añadió: «Mañana hablaremos de nuevo». Al día siguiente, a Lynn no lo encadenaron, no lo castigaron ni lo mandaron a cargar piedras. Lo llamaron a la tienda del rey. Esta vez allí solo estaban el rey e Yara. El gobernante parecía cansado. Guardó silencio durante largo rato, luego dijo: «Sabes construir, sabes contar, sabes ver puntos débiles. Y ayer salvaste gente». Lynn se mantenía recto. «Sí, sigues siendo un esclavo según mi ley». Lynn asintió. «Pero te daré una nueva posición». Yara se volvió hacia él. El rey continuó: «No esclavo, no guerrero, no invitado, consejero para trabajos y reservas. Responderás por la construcción, el almacenamiento, la distribución de comida y el orden en el asentamiento». Lynn no lo creyó de inmediato. «¿Por qué?», preguntó finalmente. El rey miraba directamente. «Porque eres útil, y porque la tribu debe volverse más fuerte, y no solo luchar». Eso fue casi un reconocimiento. Casi. Pero para empezar, era suficiente. Yara sonrió lentamente. «Yo decía que podía ser útil». El rey le lanzó una mirada. «Has tenido razón demasiadas veces». Ella no se avergonzó. «Es de familia». Lynn por primera vez en mucho tiempo sintió que bajo sus pies aparecía no solo suelo, sino un camino. Largo, difícil, incomprensible, pero un camino. Aquella noche, Lynn se sentó durante mucho tiempo junto al fuego y miró el asentamiento. La gente alrededor seguía viviendo con dificultad. El frío seguía allí. Los enemigos aún existían.
La tribu todavía podía derrumbarse por un solo error. Pero ahora, él tenía un punto de apoyo. No fuerza, no espada, no título, influencia. E Yara fue la primera en notarlo. Se acercó con una taza de infusión caliente y se sentó a su lado. «Ahora eres una persona importante», dijo ella. Lin sonrió con ironía. «Muy poco. No mientas. Padre ya te escucha. Escucha el resultado». «Es casi lo mismo». Lin miraba el fuego. «¿Y ahora qué?» Yara guardó silencio. Luego dijo, «Ahora debes hacer que nuestra tribu sea más fuerte que las demás». Lin se volvió hacia ella. «¿Solo la nuestra?» Ella inclinó un poco la cabeza. «¿Y por qué no?» Él no respondió de inmediato, porque en su cabeza ya nacía una idea, peligrosa y grande. Si se puede hacer más fuerte a una tribu, significa que también se puede hacer más fuertes a 2, y 3, y 10. Si se aprende a construir, contar, organizar, negociar, distribuir y proteger, entonces la tribu dejará de ser simplemente un grupo de personas que sobreviven en el bosque. Entonces la tribu se convertirá en un estado. Lin miraba el fuego y entendía. Esto era solo el comienzo. Y en algún lugar más allá de los bosques vivían otras tribus. Eran más numerosas, eran más fuertes. No sabían que pronto aparecería un extranjero que sabía hacer lo que ellos no sabían. Un extranjero que una vez se convirtió en esclavo. Un extranjero que atrapó a la hija del rey. Un extranjero que aún no sabe que precisamente desde este momento comienza el camino hacia el poder sobre todo el continente. Yara estaba sentada a su lado, como la primera persona en el nuevo mundo que no teme su futuro. Pasó medio año desde aquella noche en que Lin salvó por primera vez a la tribu Jara. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron. No de inmediato, no bruscamente, pero lo suficiente como para que incluso los más tercos empezaran a notar. El extranjero no es simplemente útil, está cambiando la propia forma en que vive la tribu. Ahora en el asentamiento no había un solo gran granero, sino 3. La caza se realizaba según un horario. Las reservas se distribuían según listas. Las casas empezaron a construirse no como cada uno quería, sino según un esquema común, para conservar el calor. Aparecieron lugares separados para talleres, almacenes, curación y preparación de comida. La gente al principio gruñía, luego se acostumbró, luego empezó a notar que había menos hambrientos, también menos peleas, y sobrevivir se volvió más fácil. El rey Jara no lo reconocía en voz alta, pero escuchaba a Lin cada vez más a menudo. Yara lo miraba cada mes con más atención. Al principio venía solo por curiosidad, luego para discutir, luego para tratar asuntos, ahora casi todos los días. Y Lin notó que entre ellos había surgido algo extraño. No amistad, no confianza en el sentido completo. Más bien una tensión constante que no estorbaba, sino que al contrario, obligaba a pensar en la otra persona casi todo el tiempo. Eso irritaba a Lin. Yara, al parecer, lo notaba y disfrutaba con ello. «Vuelves a estar callado», dijo ella una tarde, cuando estaban sentados junto al nuevo almacén, construido según su esquema. «Estoy pensando». «Eso ya lo has dicho». «Entonces pienso a menudo». «O simplemente no sabes hablar con la gente salvo sobre madera y reservas». Lin la miró. «¿Y tú solo sabes hablar con pullas?» «Sí, ese es mi poder». Él resopló. Ella sonrió. Lin no solo construía, empezó a enseñar a los jóvenes. Primero cosas simples. Cómo contar las reservas, cómo repartir las obligaciones, cómo notar puntos débiles en el almacenamiento de comida. Luego, cómo leer huellas de animales. Cómo colocar trampas no de forma caótica, sino según un sistema. Cómo construir pequeños refugios por si había mal tiempo. Algunos adolescentes escuchaban con interés, algunos con desconfianza. Pero los niños siempre aprenden más rápido que los adultos si ven utilidad. Uno de los muchachos, de brazos largos y demasiado delgado, que se llamaba Tech, dijo una vez: «Hablas como si ya hubieras sido jefe». Lin no respondió de inmediato. «No fui nadie», dijo después. «Por eso sé cómo dejar de ser nadie». A muchos les gustó eso. No a todos, por supuesto. Los viejos guerreros lo miraban con sospecha, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a considerar la fuerza como la única moneda. Creían que Lin estaba volviendo a la tribu demasiado blanda.
Y esas conversaciones se volvían cada vez más fuertes. Un día llegó a la gran tienda del rey un guerrero mayor llamado Rag. Era corpulento, de rostro tosco y con la nariz rota desde hacía tiempo. Rag siempre estaba descontento con Lin y no lo ocultaba. «Rey», dijo directamente, «la gente piensa demasiado en las reservas y demasiado poco en los enemigos. El extranjero nos ha vuelto perezosos». El rey permanecía sentado en silencio. Yara estaba de pie cerca, con los brazos cruzados. Lin también estaba allí. Lo habían llamado para discutir la distribución de la carne después de la caza de invierno. Rag señaló a Lin con el dedo. «Enseña debilidad». Lin lo miró con calma. «Enseño a sobrevivir más tiempo». «Es lo mismo para los cobardes». Yara dio un paso brusco hacia adelante. «Ten cuidado». Rag sonrió con burla. «¿La hija del rey ahora protege a un esclavo?» «Protejo la razón», cortó ella. El rey levantó la mano. «Silencio». Luego miró a Lin. «Responde tú mismo. ¿Por qué debemos escucharte a ti y no a Rag?» Lin no empezó a discutir sobre la fuerza. Entendía que era una trampa para gente simple. Si empiezas a demostrar que eres más inteligente, te llamarán blando. Si empiezas a gritar, te llamarán débil. Si guardas silencio, perdiste. Por eso dijo otra cosa. Porque cuando la tribu come bien, puede enviar más cazadores y perder menos gente. Porque cuando las casas están construidas correctamente, los niños y los ancianos no se congelan en ellas. Porque cuando las reservas están contabilizadas, no pasan hambre en una mala temporada. Eso no es debilidad, es reserva de fuerza. Rag sonrió con burla. «Reserva de fuerza es una lanza». «No», dijo Lin. «Es la gente. Si pierdes a un guerrero por hambre o frío, tu enemigo de todos modos te atacará. Si mantienes con vida a 10 personas gracias al orden, ya tienes más lanzas que aquel que simplemente presumía de fuerza». El rey lo miró durante largo rato. Luego preguntó, «¿Siempre piensas así?» «Sí. ¿Incluso cuando te golpean?» Lin no parpadeó. «Sobre todo entonces». Yara sonrió apenas perceptiblemente. Rag quiso decir algo más, pero el rey lo interrumpió. «Basta. He oído suficiente». Miró a Lin. «Sigue trabajando. Y tú, Rag, te encargarás de que los guerreros lo escuchen en los asuntos domésticos». Rag se puso rojo de rabia, pero no se atrevió a discutir. Lin comprendió entonces algo importante. El poder no siempre vence con gritos. A veces simplemente mantiene la pausa más tiempo que los demás. En primavera llegaron invitados, no enemigos, por ahora. Era la tribu Zorg, vecinos que vivían al sur. Enviaron a 3 personas con regalos, carne seca, pieles y un cuchillo de piedra bien trabajado. A cambio, pedían intercambiar sal y consejos de caza. El rey Jara estaba alerta, pero los recibió. Lin comprendió desde el primer vistazo que aquello no era una simple cortesía, era reconocimiento. Los Zorg habían venido a comprobar si la tribu Jara había cambiado después del extraño extranjero. Yara notó su mirada. «¿Qué? No solo comercian. ¿Y qué más? Miran qué tan fuertes son ustedes. ¿Y qué tan útiles pueden ser?» Yara miró a los invitados con más atención. «¿Crees que quieren una alianza?» «Por ahora no. Primero, una evaluación. ¿Y qué debemos hacer?» Lin respondió con calma. «Mostrar orden, no fuerza por la fuerza». Ella asintió. Eso se convirtió en la primera prueba de su nuevo sistema. A los invitados les mostraron los almacenes, les mostraron los talleres, les mostraron cómo se distribuía la carne. Les mostraron los bastidores de secado y los recolectores de agua. Les mostraron las casas nuevas, donde a los niños ya no los aplastaba el frío en invierno. La gente de la tribu Jara al principio estaba nerviosa, pero Lin les explicó de antemano que cuanto más tranquilos estuvieran, más fuerte impresión causaría eso. Yara lo ayudaba en silencio y con rapidez. Cuando los invitados de la tribu Zorg se fueron, uno de ellos, un hombre mayor con una larga trenza, se detuvo en la puerta y dijo al rey Jara, «El espíritu de su asentamiento ha cambiado». El rey no respondió, pero Lin notó cómo se le movió apenas una ceja. Por la noche, el rey llamó a Lin a solas. «Habla». Lin entendió de inmediato de qué trataba la pregunta. «Nos comparan con otros. ¿Y? Y quieren entender si podemos convertirnos en socios o en una amenaza».
El rey lo miró durante largo rato. «Nos hiciste más útiles». «Sí. ¿Eso es bueno o malo?» Lin no respondió de inmediato. «Para empezar, bueno. Luego, peligroso. Porque las tribus fuertes siempre atraen atención». El rey asintió. «Entonces es hora de aprender a ser no solo fuertes». Lin lo miró con interés. ¿Qué? El rey guardó silencio. Luego dijo: «Hay que ser aquellos a quienes no se puede romper». Ese fue el primer verdadero reconocimiento. Lin recordó esas palabras. Con Yara empezó a hablar más a menudo. Ella seguía siendo mordaz, pero ahora a eso se mezclaba algo más. Respeto, casi imperceptible a primera vista. Una tarde caminaban a lo largo de la empalizada. «¿Sabes que la gente ya discute sobre ti?», preguntó ella. «¿Sobre qué exactamente? Unos creen que eres peligroso, otros que eres útil, otros que mi padre pronto te hará libre». Lin resopló. «¿Y quién de ellos tiene razón?». Yara se detuvo. «Probablemente todos». Él la miró. «¿Y tú qué piensas?». Ella no respondió de inmediato. Normalmente respondía rápido. Eso ya significaba que la pregunta era importante. «Creo que no llegaste aquí por casualidad». Lin se quedó inmóvil. «¿Por qué?». «Porque demasiadas cosas coincidieron. Apareciste cuando el asentamiento estaba al borde. Sabes hacer lo que nosotros no tenemos. No temes discutir con mi padre. ¿Y tú?». Ella se trabó por un segundo. «Tú no me miras como a la hija del rey». Lin no sabía qué responder. Ella dio un paso más cerca y añadió ya en voz más baja: «Normalmente todos o me temen o intentan agradarme. Tú no haces ni una cosa ni la otra». «¿Y qué hago?». Yara lo miró directamente. «Me tratas como a una persona». Era una frase simple, pero por alguna razón sonó más fuerte que cualquier confesión. Lin apartó la mirada. «Porque eso es lo que eres, una persona». Yara sonrió apenas. «Por eso eres peligroso». A mediados del verano ocurrió la primera gran desgracia. El río, del que dependía la mitad de la vida de la tribu, se desbordó después de fuertes lluvias. Se llevó parte de las trampas, destruyó 2 pasos, inundó los almacenes inferiores. Varias personas casi se ahogaron. Las reservas de carne se mojaron. El trabajo se detuvo durante varios días. Fue un golpe. La gente empezó a entrar en pánico. Alguien ya empezó a hablar de que aquello era una mala señal. Rag volvió a gruñir que el extranjero no traía orden, sino desgracia. Lin no discutió. Actuó. Dividió a la gente en grupos. Uno a salvar las reservas secas. El segundo a reforzar la orilla. El tercero a restaurar los caminos hacia los cobertizos de secado. El cuarto a construir pasarelas temporales. ¿No lo hacía todo él mismo? Y ahí estaba la clave. Antes la tribu actuaba como una multitud, ahora como equipos. Yara ayudaba en la orilla, empapada hasta los huesos, furiosa y concentrada. «No deberías haber tenido razón tan a menudo», le gritó a Lin cuando otra tabla quedó en su lugar. Él, empapado y furioso también, gritó en respuesta: «¿Preferirías que me equivocara?». «No, pero irrita». Él se rió, ella también. Incluso en medio de la desgracia, había entre ellos algo vivo, fuerte, verdadero. Para la noche lo lograron. La tribu no perdió gente. Perdió parte de las reservas, sí, pero no todo. Y lo principal, vio que una crisis se podía sobrevivir. Después de eso, nadie se atrevía ya a decir que Lin traía solo desgracia. El rey Jara empezó a tratar a Lin de otra manera después de la inundación. No lo declaró libre de inmediato. Habría sido un paso demasiado brusco, y el rey lo entendía. Pero hizo algo que en su mundo significaba no menos. Le dio a Lin una tienda personal. Le asignó 2 ayudantes. Le permitió moverse libremente por el asentamiento sin vigilancia. Y lo más importante, empezó a llamarlo no como esclavo, sino como consejero. Todos lo notaron, y una tarde el rey dijo ante Yara y varios ancianos: «Lin no pertenece a la tierra como un esclavo, pero tampoco nos pertenece como una persona común. Debe servir a la tribu no con una cadena, sino con la palabra». Aquello era casi liberación, casi. Lin entendía. Al rey no le gusta soltar el control. Solo hace lo que considera útil. Pero incluso eso era un paso adelante. Y Yara luego se lo dijo directamente.
Mi padre te está poniendo a prueba. Lo sé. Y si lo decepcionas, volverá a hacer de ti trabajo, no una persona. Lin asintió. Lo entiendo. Ella lo miró. No tengas miedo. Ya has hecho demasiado para que simplemente te quiten de en medio. Lin resopló. Consuelo dudoso, pero honesto. En otoño el rey lo llamó a la tienda a solas. Fue inesperado. E importante. Lin entró, hizo una reverencia. El rey estaba sentado junto al fuego. Sobre la mesa había un mapa tosco, dibujado por las manos de Lin unos meses antes y ahora corregido con signos locales. El rey levantó la cabeza. ¿Sabes que la gente ya te llama de distintas maneras? Lin se tensó. ¿Cómo exactamente? Extranjero, constructor, consejero, esclavo de Lin. Lin guardó silencio. El rey continuó. No me gusta la palabra esclavo en esa combinación. Ha empezado a estorbar al asunto. Y allí, Lin comprendió. Ahora iba a pasar algo importante. El rey se levantó. Desde hoy no eres esclavo. Lin no lo creyó de inmediato. ¿Qué? Ya no eres esclavo. Yara, que estaba de pie en la entrada, se quedó inmóvil. El rey continuó. Pero sigues bajo mi protección y a mi servicio. Esto no es libertad en tierras ajenas. Es libertad en la tribu Jara. Lin sintió cómo dentro de él todo se detenía. Había esperado esto medio año. Pero cuando ocurrió, no sabía qué sentir. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. El rey miraba directamente. Porque has traído a la tribu más beneficio que muchos de mis guerreros. Y porque si quiero que construyas mi futuro, no puedo tenerte como una cosa. Lin no respondió de inmediato. Luego bajó lentamente sobre una rodilla, no como esclavo, sino como una persona que toma una decisión. Serviré a la tribu Jara. El rey asintió. Bien. Y Yara se apartó un poco para ocultar sus emociones. Pero Lin aún así notó que sonrió. Después de la liberación, la vida no se volvió más fácil. Se volvió más compleja. Porque ahora Lin ya no era simplemente un extranjero útil. Se convirtió en una persona que podía influir directamente en el destino de la tribu. Y eso significaba responsabilidad. El rey empezó a consultarle sobre asuntos de vecinos, comercio, defensa y construcción de nuevas casas. Rag seguía gruñendo. Los jóvenes guerreros empezaron a respetarlo más. Los ancianos, a estar más alerta. Las mujeres, más tranquilas, porque con su sistema de comida y vivienda vivir se volvió más fácil. Y Yara, en cambio, se volvió distinta junto a él. No más suave, no. Pero lo miraba más a menudo durante largo rato y en silencio, como si intentara entender cómo una persona podía ser al mismo tiempo tan tranquila y tan peligrosa. Una vez, al atardecer, preguntó, ¿qué quieres después? Lin no respondió de inmediato. Ahora, cuando era libre, la pregunta sonaba diferente. ¿Primero hacer más fuerte a la tribu? ¿Y después? Él miró la línea del horizonte. Después entender por qué acabé aquí en absoluto. Yara guardó silencio. ¿Y si este continente está formado por decenas de tribus que viven con miedo, hambre y guerra constante? Continuó él en voz baja. Entonces, alguien debe cambiar eso. Ella se volvió hacia él. Hablas como si quisieras unir a todos. Lin pensó por un segundo, y luego respondió con mucha calma. Es posible que así sea. Yara lo miró durante largo rato. Luego dijo, «¿Estás loco?» Es posible, y eso da miedo. Para los enemigos, sí. Ella sonrió con ironía. Y en ese momento, Lin comprendió por primera vez. No era simplemente la hija del rey de la tribu. Era la primera persona de este mundo que empezó a caminar junto a él, no porque debiera, sino porque lo elegía. Y eso era más peligroso que cualquier juramento. Para el invierno llegaron nuevos invitados a la tribu Jara. Esta vez, no con reconocimiento, no con un regalo, con una petición. La tribu Zorg, aquellos mismos vecinos que antes solo observaban, llegaron en busca de ayuda. En ellos había comenzado una hambruna interna después de la sequía. Y, lo que era más importante, sobre sus tierras presionaban cazadores nómadas del este. El rey Jara los recibió en la gran tienda. Lin estaba de pie cerca, y Yara también. El enviado mayor de la tribu Zorg, un hombre delgado con rostro gris, bajó la cabeza y dijo,
Pedimos intercambio. Grano por protección. Comida por orden. El rey miró a Lin. Lin inclinó un poco la cabeza y dijo en voz baja: si los ayudamos ahora, lo recordarán toda la vida. Y quizá algún día nos ayuden a nosotros. El rey guardó silencio. Luego asintió lentamente. Transmitan. La tribu Ara ayudará. El enviado no lo creyó de inmediato. ¿Así nada más? El rey miró a Lin, luego a Yara, luego a los guerreros mayores. No así nada más, dijo finalmente. Así empieza una fuerza que sobrevive a un invierno. Lin lo miraba y comprendía. Esto ya no era simplemente una tribu. Esto ya era un movimiento. Y Ara, de pie cerca, le dijo en voz baja: «Parece que aún así empezaste a cambiar el mundo». Lin miró el fuego en el centro de la tienda. Parece que sí. Fuera de las paredes aullaba el viento. La nieve golpeaba la empalizada. Pero dentro hacía calor. Y en algún lugar por delante ya empezaba una nueva historia. La historia de la unión de las tribus, del camino a través del continente y del hombre que una vez despertó en el bosque como extranjero, y que ahora apenas empezaba a entender qué significaba convertirse en gobernante. Después de la ayuda a la tribu Zorg, muchas cosas cambiaron. Al principio de forma imperceptible, luego cada vez más rápido. La gente Jara empezó a decir: si ahora hay un aliado, significa que se puede no temer solo al bosque. Si un vecino pide ayuda y la recibe, significa que eso no es debilidad, sino fuerza. Si una tribu tiene reservas, orden y una persona que sabe resolver no solo con las manos, sino también con la cabeza, ya no solo sobrevive. Se estaban convirtiendo en algo más grande. Lin lo sentía cada día. Ya no trabajaba como un extranjero junto al fuego. Ahora se sentaba junto al rey en los consejos, dibujaba esquemas, distribuía a la gente por tareas, discutía con los guerreros mayores y revisaba los almacenes. Y Ara seguía estando a su lado, a veces como observadora, a veces como oponente en discusiones, a veces como una persona que simplemente venía a sentarse cerca cuando el día había sido demasiado duro. Y Lin comprendió que era precisamente con ella con quien le resultaba más fácil hablar. No porque ella fuera suave, al contrario, era directa, terca y a veces demasiado mordaz. Pero junto a ella no hacía falta fingir ser alguien distinto. Una tarde, cuando los dos revisaban el nuevo almacén junto al muro norte, Yara preguntó: ¿eres feliz? Lin incluso dejó de mover las cajas. ¿A qué viene esa pregunta? Trabajas como si todo el tiempo necesitaras llegar a alguna parte. Él se encogió de hombros. Costumbre, eso no es una respuesta. ¿Y cuál necesitas? Yara lo miró atentamente. Una verdadera. Lin guardó silencio durante varios segundos. No lo sé, dijo con honestidad. Hace mucho que dejé de vivir de una forma en la que pensara en la felicidad. Primero había que sobrevivir, luego volverse útil, luego ayudar a la tribu. Y ahora, no lo sé. Yara se sentó en una caja cercana. ¿Y si todo eso ya estuviera hecho? Lin se quedó pensativo. Entonces, probablemente, por primera vez empezaría a pensar ¿qué quiero yo mismo? Ella sonrió ligeramente. Eso ya es casi una respuesta. En primavera llegó una mala noticia. La tribu Nor, grande y dura, avanzó hacia el sur. No buscaban negociaciones. Buscaban territorio. Sus cazadores ya estaban ocupando los viejos senderos y varios grupos pequeños habían desaparecido. La tribu Jara no fue la única que sintió la amenaza. Los ancianos se alarmaron. Los guerreros empezaron a discutir con más frecuencia. Las reservas empezaron a distribuirse por si había un asedio. La gente Zorg envió a un mensajero con una petición de reunión. El rey Jara volvió a llamar a Lin al consejo. La tribu Nor viene hacia nosotros, dijo. Lin miraba el mapa que él mismo había dibujado una vez y que ahora estaba cubierto de nuevas marcas. No solo hacia nosotros, respondió. Están presionando a todos los de alrededor. Si no se los detiene, empujarán a los débiles y se quedarán con los pastos. Rag, que estaba sentado cerca, cruzó los brazos. Entonces, guerra. Quizá, dijo Lin. Bien, respondió sombríamente Rag. Por fin hablas como un hombre. Yara puso los ojos en blanco. Lin miró el mapa. No se apresuren a alegrarse.
La guerra no son solo lanzas. Ellos tienen más gente. Si peleamos solo de frente, perderemos. El rey preguntó, ¿qué propones? Lin miró las marcas durante largo rato. Una alianza. En la sala se hizo el silencio. ¿Con quién?, preguntó el rey. Con las tribus Sorg, Tel y quizá los grupos de cazadores del norte. Si conseguimos reunir a varias tribus pequeñas en una sola línea, Nor ya no podrá avanzar con tanta seguridad. Rag resopló. ¿Y si no quieren? Entonces los convenceremos. ¿Cómo? Lin miró al rey. Con hechos. Esta vez Lin pidió ir él mismo por el camino. El rey no quería dejarlo ir solo, pero Yara insistió. La gente lo necesita más que en la tienda, dijo ella. Y si alguien debe hablar en nombre de Jara, es él. El rey la miró durante largo rato. Luego a Lin. Luego asintió brevemente. Lleven a 5. Así Lin partió con un pequeño grupo hacia la tribu Sorg. Con él iban Yara, 2 cazadores, un viejo traductor llamado Ver y un joven guerrero, Tek, aquel mismo muchacho flaco que desde hacía tiempo lo ayudaba con los esquemas. El camino fue difícil. El tiempo cambiaba. Los bosques se volvían húmedos. Encontraban huellas ajenas. No todas eran amistosas. Lin entendía, esto no era simplemente un viaje a los vecinos. Era la primera verdadera expedición diplomática de su vida. Si fracasaban, la alianza se desmoronaría. Si lo lograban, empezaría algo más grande. La tribu Sorg los recibió con cautela. El jefe mayor, un hombre seco llamado Kel, escuchó a Lin en silencio. Luego guardó silencio durante largo rato otra vez. ¿Quieres que nos unamos con Jara?, preguntó finalmente. Sí. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Lin no empezó a pronunciar discursos hermosos. Simplemente respondió, porque ya los ayudamos cuando lo necesitaban, porque no vinimos por sus tierras, y porque si Nor pasa a través de ustedes, también vendrá hacia nosotros. Es mejor construir una línea juntos que ser devorados uno por uno. Kel lo miró durante largo rato. Hablas como un viejo jefe. Solo calculo las consecuencias. El anciano miró de reojo a Yara. ¿Y la hija del rey sigue a tu lado? Yara no parpadeó. ¿Y tú sigues haciendo preguntas estúpidas? Lin sonrió apenas con ironía. Kel también casi sonrió, pero lo ocultó rápido. Lo pensaré. No era una negativa. Era una buena señal. Al regresar, cayeron en una emboscada. No un gran ejército. No un destacamento completo. Solo 12 hombres de Nor, bien armados y rápidos. Los esperaban en un estrecho sendero de montaña. Los primeros segundos fueron peligrosos. Tek se asustó. Un cazador casi cayó hacia abajo. Yara levantó de inmediato la lanza. Lin evaluó rápidamente el terreno. Pendiente a la izquierda. Precipicio a la derecha. Un par de árboles más arriba en el sendero. Si bloqueaban el camino y rompían el ritmo, los enemigos no podrían desplegarse. ¡Al árbol!, gritó. ¡No se queden en el centro! Ya no solo daba consejos, mandaba. Yara lo notó primero y entendió sin palabras qué hacer. Avanzó, cubriéndolo. Lin ordenó a Tek recoger piedras del borde del sendero. A los cazadores, atacar desde arriba. A ver, cerrar la retirada hacia abajo. Él mismo, con 2 guerreros, organizó rápidamente un bloqueo de piedras y troncos. Cuando los primeros enemigos se lanzaron hacia adelante, perdieron de inmediato la ventaja. Lin vio al que parecía ser su líder y gritó bruscamente. ¡Ahora! Las piedras volaron hacia abajo. Un enemigo cayó. Otro perdió la lanza. Un tercero rodó hacia el precipicio. Yara luchaba a su lado con fiereza y precisión, como siempre. Pero ahora, sus movimientos coincidían casi sin palabras. Fue inesperado incluso para ella. Cuando la pelea terminó, estaban de pie en el sendero entre polvo y sangre. Tek temblaba. El cazador respiraba con dificultad. Lin se limpió la frente y miró hacia abajo. Los enemigos se habían retirado. Yara lo miró. ¿Alguna vez entras en pánico? Lin respondió con honestidad. Sí, solo que después empiezo enseguida a pensar. Ella resopló. Eso es casi lo mismo que no entrar en pánico. No, simplemente sé fingir. Ella se rió, y por un segundo en esa risa hubo algo muy cálido. Cuando regresaron a Jara, los recibieron ya de otra manera.
no como a personas que simplemente habían ido a ver a los vecinos, sino como a quienes habían vuelto después de un peligro real. El rey escuchó el informe y guardó silencio durante largo rato. «Entonces Nor ya está golpeando a todos», dijo finalmente. «Sí», respondió Lin, «y esto es solo el comienzo». El rey asintió. «Entonces ha llegado el momento». «¿Para qué?». El rey miró directamente. «Para la alianza». Esa era la palabra que Lin llevaba mucho tiempo esperando. Pero incluso entonces no se permitió alegrarse demasiado pronto. Una alianza no es amistad, es trabajo. Empezó a viajar entre las tribus, Zorg, Hara, Tel, pequeños grupos de cazadores del norte. Gente de las estepas que vivía en la frontera entre el bosque y las llanuras. No todos aceptaban de inmediato. Pero si tienes comida, orden, defensa y resultados, la gente empieza a escuchar. Lin aprendía a hablar en el consejo. Aprendía a resolver disputas. Aprendía a encontrar un interés común donde todos solo esperaban beneficio. Aprendía no solo a construir casas, sino también a construir confianza. Y fue precisamente en ese periodo cuando Yara le dijo por primera vez algo que él no esperaba. «Ya no eres simplemente un consejero». «¿Y qué soy?». Ella lo miró durante largo rato. «Te estás convirtiendo en jefe». Lin guardó silencio. Luego respondió en voz baja. «Yo no pedí esto. Nadie lo pide. Llega cuando ya es demasiado tarde para negarse». Él la miró. «Eso suena aterrador». «Porque lo es». A finales del verano, el rey Hara convocó un consejo general. En él estaban los representantes de 3 tribus y de varios grupos pequeños. Lin estaba de pie junto a él cuando el rey dijo: «Desde este día, Lin no es simplemente un consejero. Hablará en mi nombre en los asuntos de alianzas». En la tienda se hizo el silencio. No era un título en el sentido habitual. Pero todos lo entendieron. Lin recibió el derecho de llevar negociaciones, cerrar acuerdos y cambiar el orden entre las tribus. Yara, que estaba de pie un poco apartada, lo miraba con esa expresión que tienen las personas cuando observan cómo el camino de alguien se vuelve demasiado grande para una sola persona. Después del consejo lo encontró junto al río. «¿Y bien, gran gobernante?», preguntó con su burla habitual. Lin resopló. «No empieces. Ni siquiera he empezado todavía». Él se sentó en una piedra. Yara estaba de pie cerca. «¿Entendiste que ahora dependerán de ti no solo las casas y la comida, sino también vidas ajenas?». «Sí. ¿Y aún así lo quieres?». Lin miró el agua durante largo rato. «No lo quiero en el sentido en que se quiere algo agradable». «¿Y en qué sentido?». «En el sentido de que ahora ya no puedo fingir que simplemente sobreviví y ya está. Si tengo la posibilidad de hacer mejor el mundo y no lo hago. Entonces, ¿para qué acabé aquí?». Yara guardó silencio. Luego dijo en voz baja: «Por eso me quedé a tu lado». Lin se volvió hacia ella. Ella apartó la mirada, como si hubiera dicho demasiado. Pero no retrocedió. En otoño llegó una carta. De una tribu desconocida más allá de los pantanos del norte. Corta, tosca, pero importante. Pedían una reunión, no una alianza, todavía no. Tampoco ayuda, todavía no. Solo una reunión. Y en la última línea estaba escrito: «Hemos oído que la tribu Hara tiene un extranjero que sabe construir más que casas». Lin la releyó 3 veces. Y Yara, que leía a su lado, levantó una ceja. «Parece que ya cuentan historias sobre ti». «Eso parece». «¿Y qué significa?». Lin dobló lentamente la carta. «Significa que las tribus empiezan a mirar más allá de sus fronteras». «¿Eso es bueno?». «Mucho». «¿Peligroso?». «Y tanto». Ella sonrió. «Entonces ya es hora de que vayas». Lin la miró. «Tú vienes conmigo». No era una pregunta. Yara respondió enseguida. «Por supuesto». Lin asintió. Porque hacía mucho que había entendido. Las etapas más importantes del camino no las recorre solo. La tarde antes de partir, Lin estaba de pie en una altura sobre el asentamiento Hara. Abajo ardían las hogueras. La gente cocinaba, reía, discutía. Los niños corrían entre las casas. Los guerreros afilaban las armas. Los almacenes estaban más llenos que un año antes. Las casas estaban más rectas. El orden no era perfecto, pero ya estaba vivo. Y Lin
comprendió de pronto que aquello ya no era simplemente una tribu. Era una base. Lo que ayer era solo supervivencia, hoy se estaba convirtiendo en un estado, aunque todavía tosco, tribal, inestable, pero ya moviéndose hacia algo más grande. Yara se acercó y se puso a su lado. ¿En qué piensas? Lynn miraba las luces sin apartar la vista. ¿En cuántos asentamientos más como este hay en este continente? Muchos. ¿Y cuántos de ellos viven tan duramente como vivíamos nosotros? Aún más. Él asintió lentamente. Entonces el camino será largo. Yara lo miró. Es la primera vez que lo dices como si estuvieras listo. Lynn sonrió con ironía. No estoy listo. ¿Y aún así vas? Sí. Ella guardó silencio. Luego dijo muy bajo. Yo también. Lynn se volvió hacia ella. Por primera vez en mucho tiempo, vio en su rostro no solo osadía y fuerza, también algo más personal, más profundo. Pero no dijo nada, porque no era tiempo de palabras, era tiempo de camino. El camino hacia el norte resultó más duro de lo que Lynn esperaba. No porque el trayecto fuera demasiado largo, no porque fueran tierras hostiles, sino porque el norte vivía de otra manera. Allí el aire era más húmedo, la tierra más blanda, las nieblas más densas y la gente más desconfiada. Todo allí parecía decir, los extraños no son bienvenidos. Con Lynn viajaban Yara, dos cazadores de Hara, uno de los hombres Zorg y el viejo traductor Ver. La carta que habían recibido los llevó al pantano Keln, una enorme tierra baja húmeda, donde entre montículos y senderos estrechos se alzaban aldeas sobre pilotes. La gente allí llevaba pieles, cuero y botas altas. Su habla era áspera, con terminaciones duras, pero Lynn ya la entendía mejor que en aquel primer día en el bosque. En la entrada del asentamiento los recibieron en silencio. Luego salió un hombre de cabello blanco y una cicatriz en la mejilla. Era mayor de lo que parecía a primera vista, y tenía el aspecto de alguien acostumbrado a resolver disputas por la fuerza. «Son de Hara», dijo. «Sí», respondió Lynn. «¿Tú eres el extranjero?» «Sí». El hombre lo miró durante largo rato. «Soy Cabr, mayor del Consejo del Pantano». Lynn asintió. «Soy Lynn». Cabr resopló. «¿Sabes construir?» «Sí». «¿Sabes contar?» «Sí». «¿Sabes no mentir sobre ti mismo?» Lynn sonrió apenas con ironía. «A veces». Yara, a su lado, resopló en voz baja. Cabr por primera vez casi sonrió. «Bien, entonces vamos. Veremos para qué han venido». En la casa del consejo hacía calor y humedad al mismo tiempo. En las paredes colgaban redes, hierbas secas y varias máscaras de madera pintadas de negro y rojo. Cabr se sentó frente a Lynn y fue directamente al asunto. «Tenemos un problema». «¿Cuál?» «La gente se va. No todos de golpe. De 2 en 2, de 3 en 3. Luego no regresan. Al principio pensamos que eran bestias, luego cazadores ajenos, luego enfermedad. Pero no. Alguien lo hace intencionadamente». Lynn se enderezó. «¿Desaparecen solo de una aldea?» «De 3. ¿Hay rastros?» «Casi ninguno. El pantano se lo traga todo». Yara frunció el ceño. «¿Secuestros?» «Es posible», dijo Cabr. «O reclutamiento, o algo peor». Lynn se quedó pensativo. «¿Por qué escribieron precisamente a Hara?» Cabr lo miró directamente. «Porque los rumores sobre ti ya van más allá del sur. Dicen que no solo sabes construir, sino también unir a la gente. Necesitamos a alguien que entienda qué está ocurriendo». Eso era más importante de lo que podía parecer. Lynn comprendió. No era simplemente una petición de ayuda. Era una prueba. Si lo lograba, se sabría de él más lejos. Si no, el pantano volvería a cerrarse en el silencio. Asintió. «Lo miraré». Cabr volvió a resoplar. «No, lo miraré. Lo resolverás. Y si encuentras al culpable, pensaremos en una alianza». Lynn sintió cómo Yara, a su lado, se tensó un poco. La alianza aparecía ahora cada vez más a menudo. Eso significaba que la tribu Hara ya empezaba a ser percibida no como un solo asentamiento, sino como el comienzo de una fuerza. Lynn pasó 3 días en las aldeas del pantano. Primero simplemente observó. La gente allí vivía apretada, pero no pobre. Las casas sobre pilotes eran viejas, pero bien cuidadas.
Las reservas se guardaban en alto para que el agua no se las llevara. Las hogueras de vigilancia ardían por la noche junto a los senderos. A primera vista todo parecía normal. Pero no del todo. Lynn notó que desaparecían principalmente hombres jóvenes y varias mujeres que sabían caminar por los pantanos mejor que los demás. No niños, no ancianos. Precisamente aquellos que podían ser útiles en algún otro lugar. Empezó a preguntar, no directamente, con cuidado, a través de la comida, a través de reparaciones, a través del intercambio. Y poco a poco entendió lo principal. Desaparecían quienes se quejaban de las condiciones de vida más a menudo que otros, quienes discutían con el consejo del pantano, quienes querían cambios. Y entonces Lynn llegó a una conclusión desagradable. No los secuestran bestias, le dijo a Yara por la noche, ni cazadores ajenos. ¿Entonces quién? Alguien de dentro. Ella lo miró atentamente. ¿Un traidor? ¿O alguien que cree que se lleva a los innecesarios para algo más grande? ¿Eso es peor o mejor? Lynn no respondió de inmediato. Para la gente, peor. Por la noche, él mismo fue por el sendero donde había desaparecido la última persona. El pantano era peligroso. La niebla se espesaba a cada minuto. Lynn caminaba despacio, comprobando los montículos con un palo. A su lado caminaba Yara. Ella insistió. «Si te hundes, no te voy a sacar», dijo ella de antemano. «Gracias por el apoyo. Soy honesta». Él sonrió con ironía. El rastro era débil, pero Lynn lo vio. No un rastro humano directo, eso habría sido demasiado simple. Encontró un trozo de tela enganchado en una raíz. Luego, a un lado, una marca de arrastre. Y finalmente un olor apenas perceptible a humo y grasa. «Aquí hubo un campamento», dijo en voz baja. «¿Reciente?» «Sí». Examinaron el lugar. Una hoguera apagada. Un odre vacío. Un hueso roto. Y huellas de calzado que llevaban hacia una tierra más seca. Lynn se agachó y tocó la tierra. No se fueron lejos. ¿Quiénes? Levantó la cabeza. Personas. Y están ocultando algo. El rastro los llevó a una vieja torre sobre el agua. No una torre en el buen sentido. Era una enorme casa del consejo, abandonada hacía mucho tiempo, que se alzaba sobre gruesos pilotes de madera en la parte más húmeda del pantano. Antiguamente, allí guardaban pescado y hierbas. Ahora las ventanas estaban tapiadas y alrededor había guardias. Yara lo entendió de inmediato. «Aquí está». Lynn asintió. Demasiada vigilancia para un almacén abandonado. Se escondieron en la niebla y observaron. Una hora después, uno de los guardias sacó afuera a dos personas con las manos atadas. Ambos eran de las aldeas del pantano. Uno caminaba por sí mismo, el segundo apenas se mantenía en pie. Lynn apretó los dientes. Entonces teníamos razón. Los guardias entregaron a los prisioneros dentro. Lynn miraba por las ventanas. «¿Qué hacen allí?», susurró Yara. «No lo sé». Pero ya un minuto después, desde dentro llegó un sonido extraño, algo parecido al golpe de metal contra madera. Luego otro. Y el olor. Grasa quemada, hierba, sangre. Lynn miró bruscamente a Yara. «Tenemos que entrar». «¿Ahora?» «Sí. Somos 3 contra 7. «Somos 4», dijo ella en voz baja y sacó la lanza. Lynn la miró. «Dije 3. ¿Te consideras más importante?» «Qué lástima». Precisamente en momentos así, entendía por qué a su lado era más fácil respirar. No entraron por la puerta. Lynn encontró una escalera lateral que conducía a una vieja plataforma técnica para botes. La madera estaba podrida, pero resistió. Dentro de la torre estaba oscuro y pesado. En el nivel inferior había una mesa, lámparas y varios hombres. En el centro de la habitación, un cuenco de piedra con pintura roja. En el suelo había marcas parecidas a rituales. Lynn se agachó detrás de una viga y vio lo principal. A los prisioneros no solo los retenían, los preparaban. Uno de los hombres dibujaba algo en sus brazos. El segundo leía un texto. El tercero revisaba los cuchillos. «Estos ya no son simples secuestros», susurró Yara. «No». Lynn observó unos segundos más y entendió que no tenían tiempo para la cautela. «Cuando diga, golpeamos rápido. No les dejamos dar la alarma». «Entendido. Y no mates si no hace falta». Ella lo miró. «¿Eres demasiado bueno para la guerra?» «No. Solo sé que demasiados muertos son peor que un solo enemigo».
Ella no respondió, pero asintió. Lin inspiró. Ahora. Irrumpieron rápido. Lin golpeó primero no con una espada, sino con una tabla pesada, derribando a uno de los hombres. Yara se lanzó a la derecha, derribando al segundo con la lanza. Los guardias saltaron. Uno alcanzó a gritar. Pero Tech, que esta vez también estaba con ellos, saltó desde detrás de la viga y se aferró a su brazo. Todo ocurría muy rápido. Lin notó que una de las personas en la habitación, el mayor, con un tatuaje en el cuello, intentaba romper el cuenco de piedra. Comprendió de inmediato. Si esto era un ritual, no se podía permitir que destruyeran el cuenco. Había que llevárselo. ¡A la izquierda!, le gritó a Yara. Ella se lanzó hacia allí, rechazando un golpe. Lin agarró el cuenco con ambas manos y lo apartó de la mesa. En ese momento el mayor con el tatuaje gritó: «¡No entienden lo que hacen! ¡El pantano debe vivir!». Lin se volvió bruscamente hacia él. ¿Mediante secuestros? Mediante la selección de los mejores. ¿Y qué hacen con ellos? El hombre gritó de dolor cuando Yara le arrebató el cuchillo de un golpe. Y entonces, la verdad empezó a salir. Resultó que el consejo de la parte antigua de las aldeas del pantano había decidido hacía mucho tiempo. Había que retirar a los débiles y a los que discutían. Llevarse en secreto a los jóvenes y fuertes y enviarlos a otro lugar, donde los convertían en trabajadores para un gran centro del que nadie debía saber. Lin oyó eso y se quedó inmóvil. ¿Centro? ¿Qué centro? El hombre escupió sangre. Allí construyen una nueva alianza, un verdadero poder, no como el de ustedes. Lin sintió como todo se enfriaba por dentro. Entonces, alguien ya está construyendo una unión, pero no como alianza. Solo después del interrogatorio, entendieron quién era. No un solo consejo tribal, no un solo anciano del pantano. Detrás de todo, estaba un hombre de las tierras del sur, un comerciante llamado Balt, que bajo la apariencia de intercambio abastecía a varias tribus con los mismos granos, telas y metal. Compraba lealtad, en unos lugares con pan, en otros con armas, en otros con miedo. Lin escuchaba atentamente y hacía preguntas una tras otra. ¿Quién le sirve? ¿Qué tribus ya están bajo él? ¿Dónde está el centro? ¿Quién responde por los rituales? ¿Cuántas personas han desaparecido? Las respuestas formaban una imagen terrible. Balt no solo comerciaba. Construía un poder oculto. En los pantanos, en el norte, en el sur, creaba una red que luego podría absorber a todos los débiles. Lin no lo entendió de inmediato, pero en cuanto lo entendió, se concentró al instante. «Esto ya no es una desgracia local», le dijo en voz baja a Yara. «Es el comienzo de un gran sistema». Ella lo miraba seriamente. «¿Y qué harás?». Lin levantó la mirada. «Lo romperé antes de que se vuelva demasiado fuerte». Al día siguiente regresaron a la casa del consejo de la gente del pantano. Cabr escuchó el informe en silencio. Luego se frotó la cara con las manos durante largo rato. Entonces, el viejo consejo estaba podrido. «Sí», dijo Lin. «¿Y tú lo sacaste?». «Sí». Cabr lo miró con una mirada pesada. «Viniste aquí como extranjero. Ahora destruyes nuestra podredumbre. Si hay podredumbre dentro, es mejor sacarla». Cabr resopló. «Lo dices como un hombre que ya ha roto muchas cosas y las ha construido de nuevo». Lin no respondió. Cabr se levantó. «No dejaremos que Balt se vaya sin castigo, pero no tenemos fuerzas para entrar en un conflicto abierto. Entonces no hace falta hacerlo abiertamente». Cabr entrecerró los ojos. «Explícate». Lin se inclinó sobre la mesa y empezó a dibujar. «Ustedes tienen 3 aldeas sobre pilotes. Tienen canales que solo conocen los locales. Tienen senderos por los que se puede acercar a los almacenes de Balt desde el agua. Si se cortan los suministros, se esconde a la gente y se le obliga a pensar que el propio pantano ha empezado a resistirse, se verá obligado a salir de las sombras». Cabr escuchaba con mucha atención. Yara, a su lado, lo entendió antes que los demás. «Quieres convertir a la gente del pantano en una resistencia». Lin asintió. «Sí, no una rebelión, una resistencia, organizada». Cabr lo miró durante varios segundos. Luego de pronto dijo: «Eres un hombre peligroso. Ya me lo han dicho. Y precisamente por eso te ayudaré». Lin se quedó en los pantanos 2 semanas. Hizo lo que mejor sabía hacer.
Convirtió el caos en un sistema. Dividió a la gente en grupos. Nombró observadores. Trazó rutas de agua y carga. Señaló alarmas. Enseñó a los locales cómo evacuar a la gente en secreto por la noche a través de pasos pantanosos. Instaló falsos almacenes. No los convertía en jefes, pero los convertía en un pueblo capaz de resistir. Estuvo a su lado todo el tiempo. Discutían casi cada día. «Quieres demasiado de la gente», decía ella. «No, solo quiero que dejen de morir sin sentido». «Eso suena a lo mismo». «No, sí». Él la miraba y suspiraba con cansancio. «¿Siempre vas a discutir? Si no tienes razón, sí. ¿Y si tengo razón? Entonces igual, solo por formalidad». Lynn negaba con la cabeza. Y aún así, le gustaba. Cuando Walt llegó a los pantanos personalmente, Lynn entendió. Todo había funcionado. El comerciante llegó con guardias y 3 botes de carga. Su aspecto era seguro, casi perezoso. Pensaba que todo estaba bajo control. Y ese fue el error. Lynn ordenó no atacar de inmediato. Primero le permitieron entrar más profundo en los pantanos. Luego lo condujeron por un camino falso. Luego cerraron las salidas. Solo cuando Walt comprendió que estaba rodeado, ya era tarde. Salió a una plataforma de madera sobre el agua y vio no a gente del pantano dispersa, sino una línea organizada. Cabre estaba de pie a la izquierda, Lynn en el centro y Ara un poco detrás con la lanza en la mano. Walt se rió nerviosamente. ¿De verdad creen que podrán amenazarme? Lynn lo miraba con calma. No, creo que ya perdiste. Walt levantó la mano bruscamente y sus guardias llevaron las manos a las armas. Pero las plataformas bajo ellos ya estaban debilitadas. Lynn había ordenado de antemano reemplazar parte de los soportes. Cuando empezó el pánico, un bote con carga se inclinó hacia un lado. El segundo se enganchó en los juncos. El tercero perdió el control. No una matanza abierta, no un ataque frontal, una ruptura del control. En eso, Lynn era especialmente bueno. Los hombres de Walt empezaron a retirarse. Alguien saltó al agua. Alguien se rindió enseguida. Alguien intentó huir. Y Ara derribó con la lanza el arma de las manos de uno de los guardias y lanzó a Lynn una breve mirada, como diciendo, «Yo te cubro». Él asintió. Walt, al ver que todo se derrumbaba, palideció. «Esto aún no ha terminado», gritó. Lynn dio un paso adelante. «No, esto solo es el comienzo». Cuando capturaron a Walt, el interrogatorio resultó ser el más importante de todo el tiempo. Se descubrió que realmente estaba construyendo un centro oculto de poder. No un Estado, no una alianza, un sistema de sometimiento. Quería reunir bajo su mando a las tribus más débiles, prometiéndoles protección y comida, y luego someter poco a poco su trabajo, sus combatientes y sus tierras. Lo que llamaba centro debía convertirse en el núcleo del futuro continente. Pero sin libertad, sin elección, sin una alianza honesta. Lynn escuchaba eso y sentía cómo crecía en su interior una ira fría. ¿Cuántos centros así?, preguntó. Walt guardó silencio. Lynn se inclinó más cerca. ¿Cuántos? Aquel finalmente dijo, 3. En la tienda se hizo el silencio. Cabre exhaló lentamente. Y Ara apretó la lanza. Lynn cerró los ojos por un segundo. Entonces ya no es una amenaza local. Es una red. Y ya ha penetrado demasiado profundamente en distintas tierras. Abrió los ojos. Entonces seguimos adelante. Cabre lo miró. ¿A dónde? Lynn respondió con calma. Al centro, al sur, al norte. Donde quiera que estén. Y Ara dijo en voz baja. ¿De verdad quieres romper todo esto? Lynn la miró. No, quiero construir algo mejor en su lugar. Ella guardó silencio. Luego dijo muy bajo. Por eso la gente te sigue. Después de los pantanos, empezaron a hablar de Lynn no como de un extranjero, sino como de un hombre que llega y lo cambia todo. En Jara lo esperaban como consejero, en Zorg como aliado, en los pantanos como aquel que descubrió la podredumbre, en las aldeas del norte como aquel que sabe hablar del futuro sin palabras bonitas y vacías. Y con cada nuevo lugar se volvía no solo más inteligente, más peligroso, más tranquilo, más preciso. Yara ya no preguntaba si algún día se volvería grande. Veía que eso ya estaba ocurriendo. Una noche, cuando regresaban del consejo del pantano, preguntó,
¿Entiendes siquiera en qué te has metido? Lin miró las estrellas. ¿Sí? ¿Y no tienes miedo? Pensó. Tengo miedo. Ella se sorprendió. ¿De verdad? Claro. Si no tienes miedo de un camino así, significa que no entiendes nada. Yara sonrió. ¿Y qué entiendes tú? Lin miró hacia adelante, allí donde la niebla se abría sobre el sendero. Que si los centros ocultos ya están dividiendo el continente, entonces alguien debe llegar antes de que lo rompan todo. ¿Y ese serás tú? Lin no respondió de inmediato. Luego dijo, si nadie más puede. Yara asintió. Siguieron caminando. Detrás de ellos quedaban los pantanos. Delante de ellos, nuevas tierras. Y en algún lugar por delante ya comenzaba el gran camino por el que el extranjero del bosque debía llegar hasta el centro mismo del continente. Después de los pantanos, Lin ya no dudaba. Alguien por todo el continente estaba construyendo un sistema de poder que parecía ayuda, pero en realidad era una trampa. Veía señales similares en distintos lugares. Primero la gente recibe comida, luego protección, luego reglas, luego deuda. Luego miedo de perderlo todo si se marchan. Así funciona una red. Así funciona una conquista sin guerra abierta. Y si antes Lin luchaba para que una tribu se volviera más fuerte, ahora tenía ante sí una tarea de una escala completamente distinta. No solo unir a la gente, conservar su libertad cuando se unieran. Eso era mucho más difícil. Regresó a Hara a finales de otoño. El rey lo recibió en silencio. Escuchó el informe. Luego, permaneció largo rato junto al mapa que ellos habían ido ampliando poco a poco durante casi 2 años. Y finalmente dijo, entonces hay 3 centros ocultos, sí, y uno de ellos está más cerca de lo que pensábamos. Lin asintió. Sí, al sur, junto a las viejas rutas comerciales. Allí hay más señales de la red. El rey pasó lentamente el dedo por el mapa. No podemos golpear en todas partes a la vez, no. Entonces, hay que elegir. Lin miró las marcas. No elegir. Romper desde los bordes. Yara, que estaba de pie junto a la pared, levantó la cabeza. ¿Qué significa eso? Lin respondió con calma. Destruir la fuente de sus suministros seguros. Mostrar la verdad a la gente. Hacer que ellos mismos empiecen a dudar de quién los ayuda. El rey asintió en silencio. Ya entendía. Lin no pensaba como un guerrero común. No como un cazador. Pensaba como alguien que construye un sistema y por eso sabe cómo romperlo. En primavera Lin partió hacia el sur. Esta vez con él no iba solo Yara. Se les unió Kabr de los pantanos, 2 hombres Zorg y un joven maestro de Hara, al que Lin había enseñado personalmente a contar reservas y construir pasarelas. El objetivo era simple en palabras y muy complicado en la práctica. Encontrar el primero de los 3 centros. Las huellas llevaban a una vieja ruta comercial por donde antes pasaban caravanas entre tribus. Ahora allí había varios campamentos, almacenes y puntos fortificados. Formalmente, para protección e intercambio. En realidad, para control. Cuanto más se acercaban, más detalles conocidos veía Lin. El mismo sistema de grano, la misma distribución de mercancía, los mismos formularios de intercambio, incluso las mismas palabras en boca de los jefes locales. Esto no es simplemente comercio, dijo Yara en voz baja, observando el almacén en la colina. Es una copia. Lin asintió. Sí, alguien está reproduciendo el mismo orden en distintas tierras. ¿Y para qué? Para que todos dependan de una sola fuente. Kabr silbó. Demasiado inteligente para un simple comerciante. Por eso no creo que esté solo, respondió Lin. Estaban de pie en la colina y miraban hacia abajo, al campamento junto al camino. Allí había mercancías, gente, guardias, señales de intercambio y una larga mesa tras la que se sentaban los administradores locales. Una imagen demasiado ordenada, demasiado correcta. Cuando todo es demasiado correcto, normalmente significa que algo ocultan. Lin no empezó con un ataque. Empezó con una conversación. Primero, envió al campamento a gente común bajo la apariencia de comerciantes. Intercambiaron sal, tela y pieles, y al mismo tiempo averiguaron quién administraba el almacén, quién firmaba las listas y quién recibía más de lo que debía. Luego Lin entró allí personalmente con Yara y Kabr. Los recibió el administrador, un hombre gordo,
cortés y sonriente llamado Tar. Era demasiado cortés, demasiado tranquilo, demasiado seguro de que todo estaba bajo control. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó. Lin examinó el almacén. Vinimos a intercambiar y a ver las condiciones. Tar sonrió. Por supuesto, tenemos las mejores reservas de la Ruta del Sur. Lin miró los formularios, las balanzas, las marcas, la vigilancia, y comprendió que todo allí estaba preparado para que las tribus nunca obtuvieran la imagen completa. Muestren las listas de suministros anteriores, dijo. Tar sonrió un poco más. Me temo que esas cosas no son para todos. ¿Por qué? Secreto comercial. Yara resopló en voz baja a su lado. Lin miró a Tar con calma. Entonces lo de ustedes no es comercio, sino control. Por un segundo la sonrisa del administrador desapareció. Pero la recuperó rápidamente. Es usted demasiado brusco para ser un invitado, y usted demasiado ordenado para ser una persona honesta. Tar no respondió nada, pero Lin ya lo había entendido todo. Habían encontrado el primer objetivo. Esa noche, Lin no durmió. Junto con Cabre y Yara, fue a los almacenes situados a un lado del campamento principal. Demasiada vigilancia, demasiado poco ruido, demasiadas cajas cerradas. Lin esperó el cambio de guardia y luego, usando su conocimiento de los senderos y las costumbres de la vigilancia, rodeó los puestos por la retaguardia. Dentro no había solo mercancías, había listas, sellos, cartas y, lo más importante, libros con nombres de tribus, deudas y obligaciones temporales. Lin hojeó varias páginas y se quedó helado. Los nombres eran conocidos: Jara, Sorg, las aldeas del pantano, pequeños asentamientos del norte, varios grupos que no conocía. Todos tenían algo en común: deuda, suministro, protección, ayuda, obligación, plazo, un sistema de sometimiento y abajo un signo. Un símbolo simple en forma de 3 líneas que se cruzaban. Cabre frunció el ceño. ¿Qué es esto? Lin miró el signo durante largo rato. Probablemente uno de los 3 centros. Yara tomó uno de los libros. Entonces, ¿ya consideran a las tribus suyas? Sí. ¿Y si mostramos esto a los consejos? Lin negó con la cabeza. No todos creerán en un papel. Necesitamos más. Y entonces vio otra cosa. En el estante inferior había un libro aparte, desgastado, no tan ordenado como los demás. Lo abrió y vio registros de personas que habían desaparecido. No muertos, no caídos, precisamente desaparecidos. Y allí estaba escrito a dónde los enviaban. Este es el centro, dijo Lin en voz baja. Cabre miró por encima de su hombro. ¿Dónde? Lin cerró el libro. Al sureste, en el viejo valle de piedra. Yara lo miró. Entonces iremos allí. Lin no respondió, porque entendió otra cosa. Si allí había un centro, en otras tierras había otros 2. Y si se equivocaba con el primero, toda la red tendría tiempo de fortalecerse. El valle de piedra resultó ser peor de lo que esperaba. Por fuera, una fortificación simple. Por dentro, todo un campamento oculto, donde trabajaba gente de distintas tribus. Almacenes, filas de viviendas, talleres, mesas comunes, vigilancia, y todo aquello bajo la apariencia de Centro de Ayuda a Tierras Aliadas. Lin estaba de pie en la colina y miraba hacia abajo. «Ahí está», susurró Yara. Cabre apretó los dientes. «¿Aquí retienen a la gente?» Lin observó con más atención. «Sí. Y no solo eso. Aquí convierten a las tribus en vecinos dependientes». «¿Cómo entrar?», preguntó uno de los hombres Sorg. Lin guardó silencio un segundo. Luego dijo: «No desde fuera». «¿Qué significa eso?». «Significa que allí hay quienes ya dudan. Hay que encontrarlos». Era una jugada arriesgada, muy arriesgada. Pero Lin ya no podía permitirse simplemente atacar todo de frente. Envió a Yara hacia las filas de viviendas del sur, a Cabre hacia los almacenes de agua, y él mismo, con el joven maestro Jara, fue a los talleres donde trabajaba gente de las tribus capturadas. Fue precisamente allí donde encontró la primera grieta. Uno de los trabajadores, un hombre flaco de rostro cansado, reconoció en él al extranjero de Jara. «¿Tú, el que construía entre los del norte?». Lin asintió.
Sí. El hombre miró alrededor. Dicen que ustedes son peligrosos, que destruyen el orden. ¿Y tú qué piensas? El trabajador miró sus manos. Pienso que si el orden se sostiene sobre el hambre y el miedo, eso no es orden. Lin sintió cómo algo hizo clic en su interior. Ahí estaba, ese momento. No una batalla, no sabotaje, no una amenaza, sino una persona que ya estaba cansada de creer en la mentira. Entonces, escucha con atención, dijo Lin en voz baja. Necesitamos la verdad. Y si quieres salir de aquí, nos ayudarás a abrirles los ojos a los demás. Todo empezó antes de lo que había planeado. Uno de los guardias vio a Yara. Sonó la alarma. Cabr prendió fuego al almacén con barriles húmedos para bloquear el paso con humo. Las colinas se cubrieron de humo. La gente empezó a salir de los talleres. Alguien corrió. Alguien se quedó inmóvil. Lin comprendió que ahora o les mostraban a todos la verdad o los matarían uno por uno. ¡Aquí!, gritó a los trabajadores. Se plantó justo en la plaza central y dijo en voz alta, para que lo oyeran las filas más cercanas. Este centro no los ayuda, los mantiene con una correa. Aquí sus nombres se convierten en deudas. La gente se quedó inmóvil. Los guardias se lanzaron hacia él, pero Yara ya estaba cerca. ¡Muestren los libros!, gritó ella. Lin levantó una de las notas en la mano. ¡Aquí está la prueba! Se lanzó hacia adelante y arrojó el libro a la gente. Uno de los trabajadores lo atrapó, lo abrió. Vio su tribu, su deuda, su nombre. Y en ese momento, algo se rompió. No en Lin, no en los guardias, en la gente, porque la mentira solo se sostiene mientras no se la ve. Y cuando la vieron, ya no había vuelta atrás. La gente empezó a leer, a susurrar, a discutir, a gritar. La vigilancia intentaba restaurar el orden, pero ya era tarde. Lin comprendió rápidamente. El centro no se agrietaba por el golpe, sino por la verdad. Pero el centro no estaba vacío. Cuando todo ya empezaba a derrumbarse, apareció un hombre con una capa de borde dorado. Bajo, seco, rostro tranquilo, casi bondadoso. Lin comprendió de inmediato. No era un administrador, no un guardia, no un comerciante. Era alguien que estaba por encima. Interesante, dijo el desconocido. Entonces los rumores sobre ti no eran exagerados. Lin levantó la mirada hacia él. ¿Y tú quién eres? El hombre se inclinó ligeramente. Me llamo Emir. Estoy a cargo del Nodo Sur. Lin notó. Incluso en el momento del derrumbe, aquel hombre no entraba en pánico. Eso era peligroso. ¿Tú construiste esto?, preguntó Lin. Emir respondió con calma. Ayudé a unir a los débiles. ¿Con mentiras? La gente quiere estar protegida. Yo simplemente les di lo que pedían. Lin negó con la cabeza. No, les diste dependencia y la llamaste protección. Emir sonrió apenas. Y aún así están aquí. Por ahora. Emir miró el almacén destruido, la gente corriendo, el humo. Estás demasiado seguro de tu razón. Y tú, demasiado seguro de que el control es lo mismo que el orden. Emir pensó por un segundo. Luego dijo, tal vez ninguno de los dos tenga toda la razón. Lin no alcanzó a responder, porque Emir levantó bruscamente la mano y su guardia empezó a llevarse papeles, personas y libros hacia lo profundo del campamento. No pensaba luchar hasta el final. Pensaba retirarse, conservar parte de la red y marcharse. Y eso era peor que una guerra directa. Lin se lanzó tras él junto con Yara. Se abrían paso entre humo, gritos, cajas que caían y gente que corría de un lado a otro. Cabr bloqueó una de las salidas. Los trabajadores a quienes Lin había logrado mostrar los libros empezaron a negarse a obedecer a los guardias. Algunos incluso los ayudaban. Eso ya no era un ataque. Era una rebelión de la verdad. Emir se retiraba por un corredor interior hacia la galería inferior. Lin lo alcanzó junto a la escalera de piedra. ¡Alto! Emir se volvió. ¿De verdad crees que detendrás un sistema que ya han aceptado decenas de tribus? Si lo construyen sobre el engaño, sí. Emir lo miró con algo parecido al pesar. Todavía no entiendes la escala. Y tú no entiendes que las personas no son cosas. Por un instante se quedaron inmóviles el uno frente al otro. Luego, Emir retrocedió. Hoy solo venciste al primer nodo, extranjero. Lin dio un paso adelante. Entonces el siguiente irá después. Emir sonrió. Sí,
y estará mejor preparado para ti que este. Después de eso, arrojó al suelo una esfera de humo y desapareció en la niebla del pasaje interior. Lin quiso lanzarse tras él, pero Yara le agarró el brazo. Ahora no. Él la miró, respirando con dificultad. Ella tenía razón. Si lo perseguía a ciegas, perdería gente. Y lo más importante, le demostraría al enemigo que podían atraerlo con emociones. Lin apretó los dientes y asintió. Después de la caída del centro sur, la gente no se dispersó de inmediato. Eso era lo más importante, porque habían visto los libros, habían visto la mentira, habían visto que sus deudas eran artificiales, pero ahora había que mantenerlos unidos antes de que Emir volviera con una nueva mentira o con fuerza. Lin trabajó sin dormir 2 noches. Organizó almacenes temporales, dividió a la gente en grupos, les dio tareas simples y dijo de inmediato lo principal. No están obligados a estar aquí. Quien quiera irse, se irá. Quien quiera quedarse, se quedará. Pero nadie volverá a considerarlos propiedad de alguien. Funcionó. Alguien se fue. Alguien se quedó. Alguien decidió unirse a Hara. Alguien quiso volver a su tribu y contar la verdad. Y Lin vio por primera vez cómo se rompe un gran sistema no por un ejército, sino porque la gente deja de tener miedo de marcharse. Yara se acercó a él al amanecer. ¿Estás satisfecho? Lin se sentó cansado en una piedra. No. ¿Por qué? Porque este es solo un centro. Ella se sentó en silencio a su lado. ¿Todavía quieres seguir adelante? ¿Sí? ¿Incluso después de esto? Él miró el amanecer brumoso sobre el valle. Especialmente después de esto. Yara lo miró durante largo rato. Luego dijo en voz baja. Entonces, te estás convirtiendo en aquello que ellos temieron desde el principio. Lin sonrió sin alegría. ¿Y qué es eso? Ella lo miró directamente. Un hombre que enseñará a las tribus a ser libres. Al regresar a casa, Lin solo pensaba en una cosa. Emir había dicho la verdad. El centro no era uno solo. El nodo sur era solo una parte de la red. 1 de 3. Y eso significaba que por delante quedaban 2 más. Y en algún lugar allí, en otras tierras, otras personas ya estaban construyendo trampas, sin saber que el extranjero del bosque había aprendido a ver su sistema de principio a fin. Por la noche, ya en la frontera de Hara, Yara caminaba a su lado y preguntó, ¿estás cansado? Lin respondió con honestidad, mucho. Entonces, ¿por qué sigues adelante? Él miró al frente. Porque si no soy yo, ¿quién? Yara no dijo nada. Solo caminó un poco más cerca a su lado, y en algún lugar muy lejos por delante ya comenzaba un nuevo capítulo, el enfrentamiento con el segundo centro, que, según los rumores, era mucho más peligroso que el del sur. Y si el sur construía una falsa protección, el norte quizá construía algo mucho más terrible. Lin todavía no sabía qué exactamente, pero ya sabía lo principal: no se detendría.